Señor, te damos gracias por este día, por este domingo maravilloso, día en que celebramos, Padre, la pasión, muerte, resurrección de tu Hijo, especialmente el triunfo de tu Hijo sobre la muerte y la transformación que causa la resurrección de Cristo en la vida, en la historia, en nuestra realidad. Quiero compartir con ustedes hoy la palabra y me voy a basar en el texto de la segunda lectura de la liturgia de hoy, que está tomada precisamente de la carta de San Pablo a los Gálatas. Y comienza la palabra diciendo: para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. La libertad. Y es precisamente esa libertad como una condición que nosotros debemos entregar a Dios. O sea, la libertad nuestra puesta en las manos de Dios. Creo que es un ejercicio buenísimo. Creo que se demora el ser humano en comprender este misterio, muchísimo. Nos demoramos muchísimo. ¿Qué es la libertad? Yo lo he definido en estos días y en otros programas aquí, y me ha gustado mucho, y la tomo del Catecismo de la Iglesia Católica, porque la libertad está relacionada con el bien. Y he dicho que así como se manifiesta el pensamiento a través de la palabra escrita, porque uno piensa y luego escribe, y el pensamiento se manifiesta a través de un escrito, la libertad se manifiesta a través del bien que nosotros realizamos. O sea, ¿cómo sabemos nosotros que una persona es libre? En la medida en que hace el bien, en la cantidad de bien que hace a sí mismo, a la humanidad, a la naturaleza. Es una persona libre y por eso Dios nos invita a ser libres, es decir, a vivir en el bien y hacer el bien. Y por eso San Pablo nos dice: para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Manteneos firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud, es decir, al pecado, a las realidades que nos esclavizan, que nos someten, que nos determinan, que nos llevan a la tristeza, que no nos dejan ser felices y que muchas veces nosotros confundimos, porque la gente cae en la trampa del mundo. ¿Y qué te dice el mundo? Sé libre. El mundo se roba la palabra libertad y la utiliza de una manera negativa. Esconde el verdadero significado. El mundo te debe decir: hey, mira, aprovecha el libertinaje. Y tú entiendes, libertinaje, yo quiero ser libre. Si nosotros le prestamos atención. El hijo pródigo es un ejemplo de lo que significa ser libre y pasar al libertinaje. Era libre cuando estaba en la casa del padre y lo tenía todo. Estaba bien, vivía bien. Y luego le pidió toda la riqueza al padre y el padre se la dio y malgastó, derrochó, dice el Evangelio de Lucas capítulo 15. La gastó mal. Fue libre porque pidió la plata y porque hizo lo que él quería. Por eso fue libre. Como hay tantos discursos hoy en día basados en estos pensamientos que después que se estrellan se descubren que no era ninguna libertad, que era una trampa la que les propuso el mundo. Libertad es la que tiene Eliseo en la primera lectura. Dice la palabra que Eliseo estaba arando 12 yuntas en fila y él llevaba la última. O sea que Eliseo estaba muy bien económicamente. O sea, 12 yuntas de bueyes y él estaba en la última. Elías pasó a su lado y le echó encima su manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Miren esta libertad. Hay una propuesta para hacer el bien. Elías le tira el manto que indica discipulado, seguimiento. Hay una propuesta para hacer el bien. Y Eliseo está haciendo también el bien,
porque está arando, está trabajando. Yo siempre digo que Dios nos pone a elegir entre las cosas buenas porque Él quiere nuestra libertad. Y Elías contestó, ve y vuelve. Eliseo dio la vuelta y aquí viene con la libertad. Cogió la yunta de bueyes y los mató. Hizo fuego con los aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente. Hizo también otra cosa buena. Compartió todo lo que tenía. Se levantó y marchó tras Elías y se puso a su servicio. Libertad es la que tiene Jesús. Cuando dice el Evangelio de hoy, se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo y tomó la decisión con libertad de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros para que le prepararan alojamiento, pero no lo quisieron recibir. Y aquí viene que casi los apóstoles se hacen esclavos a causa del pecado, pero Dios los liberó. El Señor los liberó y llegaron a una aldea de Samaria para prepararle, pero no lo recibieron porque se iría a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Ellos creían que eran libres y como tenían el poder, habían recibido el poder de Dios de hacer milagros. Entonces ellos es que esta es una libertad que no se sabe manejar, porque han recibido el poder de hacer milagros, de hacer el bien, y lo van a emplear para mandar a bajar fuego para que consuma a los samaritanos utilizando la violencia y los extermine a todos. Es decir, pasar de la libertad al libertinaje. Es decir, no saben. Y por eso Jesús los educa. Y luego, mientras iban de camino, le dijo uno, te seguiré a donde vayas. Y Jesús les respondió, las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Esto tiene un doble sentido que indica la pobreza, no tengo dónde dormir, pero también indica recostarse para meditar la Torá. Pero en cierto sentido ambas cosas indican la realidad y también en sentido simbólico, porque Jesús sí tenía donde llegar. A veces, por ejemplo, en la casa de Marta y María, Lucas 10:38. Pero en verdad es pobre. No solamente es una manera simbólica, también es pobre. Y en cuanto a la Torá que Jesús sigue, una nueva interpretación, pero también está educando a esta persona. ¿Me quieres seguir? Esto es lo que te ofrezco. Eres libre. Ya. Dice la palabra, a otro le dijo, sígueme. Y respondió, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y le contestó, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. La libertad. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Igual que en la primera lectura. Pero acá dice, el que echa la mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. No. Es que el reino de Dios es la plenitud de todo. Por el reino de Dios vale la pena sacrificar, no los bueyes, sino sacrificar, entre comillas, el sacrificio, darlo todo por Dios, por Cristo. Es un sacrificio por amor, no un sacrificio que implique la violencia, un sacrificio por amor, pero que está basado en la libertad, en el bien. Por eso es un sacrificio agradable, porque es bueno, porque atrae los ojos de Dios.